Hola familia Sonríe. Empezamos una semana más, la séptima semana, ya hemos pasado el ecuador de la intervención y esta semana os quiero hablar de la estrategia de afrontamiento, que yo sé que es un tema que estabais esperando muchos y muchas de vosotros. Como siempre voy a hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto hasta ahora. Vale, hemos visto hasta ahora que son las emociones, que las emociones son reacciones que se producen ante hasta nuestra percepción de determinadas situaciones o determinados problemas, que cuando percibimos que no tenemos herramientas para afrontar una amenaza o un problema determinado, se activa la ansiedad, que la ansiedad produce determinadas manifestaciones corporales, como son el incremento de la frecuencia cardíaca y la respiración, que además captura nuestra atención para centrarse en lo que nos preocupa, para tratar de huir de ese problema, ¿no? Que esa huida de ese problema son conductas de evitación y que las conductas de evitación no funcionan con los problemas actuales, que no son el león que venía a perseguirnos para comernos, sino que son nuestros propios pensamientos, nuestras propias emociones o problemas que realmente se pueden resolver, ¿no? Que no suponen una amenaza real para nuestra supervivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta para afrontar las amenazas actuales? Nos hacen falta habilidades de afrontamiento. ¿Qué son las habilidades de afrontamiento? Las habilidades de afrontamiento son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que realizamos para hacer frente a situaciones de estrés, ¿no? Y lo que hacemos es regular nuestros estados emocionales asociados a estas situaciones de amenaza. Estos esfuerzos pueden estar enfocados a resolver el problema o bien a minimizar el impacto de las emociones. Hay tres tipos de habilidades o de estrategias de afrontamiento fundamentales, ¿vale? Yo voy a decir las tres tipos y os voy a desarrollar algunas que son importantes, pero no todas porque hay muchísimas y depende de cada caso individual una estrategia y otra, pero yo voy a decir algunas que son bastante importantes. ¿Cuáles son los tres tipos de estrategias de afrontamiento? Pues son la estrategia de afrontamiento enfocada a la resolución del problema, estrategia de afrontamiento enfocada a la emoción o centrada en la emoción y estrategia de afrontamiento de evitación, ¿vale? Dentro de todas estas estrategias hay algunas que son positivas o adaptativas, es decir, que nos van a servir para sentirnos mejor, y hay otras que son negativas o desadaptativas, es decir, con las que no nos vamos a sentir mejor. De todas estas voy a empezar por las que son desadaptativas, ¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Cuáles hemos dicho que son desadaptativas o negativas? Que lo dijimos la semana pasada. Pues son las conductas de evitación. Las conductas de evitación, las conductas de afrontamiento centradas en la evitación, se caracterizan que son un intento de desconectarnos o evitar afrontar las situaciones que nos producen malestar. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, son el uso de sustancias, por ejemplo, el alcohol, o sea, beber alcohol en cantidades ingentes, la droga, por ejemplo, o en muchos casos la medicación. Se utiliza como estrategia de afrontamiento de evitación. ¿Por qué digo la medicación? Y no lo he dicho hasta ahora. Porque, por ejemplo, en la crisis de ansiedad, yo ya he dicho varias técnicas de cómo se controla una crisis de ansiedad. Sin embargo, bueno, pues requiere un trabajo, requiere un entrenamiento, requiere de bastante práctica y sin embargo es mucho más fácil recurrir a una pastilla para calmar los síntomas de la ansiedad que a hacer este entrenamiento que vamos diciendo semana a semana. Entonces, al final, la medicación actúa sobre los síntomas, no sobre la causa o cómo se está produciendo la crisis de ansiedad, y nunca te va a curar la ansiedad, sino te va a disminuir los síntomas. Ojo, y esto quiero que quede muy claro, no estoy diciendo que no toméis la medicación, estoy diciendo que para calmar la ansiedad o para curar la ansiedad, lo importante es practicar sobre la regulación emocional todas las estrategias que hemos hablado de aquí para atrás. La medicación sirve para minimizar los síntomas, para disminuir los síntomas cuando da ansiedad,
y es el médico el que tiene que controlar la medicación, disminuirla o quitarla, ¿vale? Pero si no entrenáis en gestionar la ansiedad o en disminuir la ansiedad, no se os va a curar. Otra conducta de evitación que normalmente hacemos es la ingesta de alimentos. Eso me lo habéis dicho además más de una persona, que lo que hacéis cuando da ansiedad es poneros a comer, ¿no? Entonces, en lugar de poner a comer, hay que buscar una conducta alternativa, porque ese comportamiento lo que hace es evitar afrontar la ansiedad. Otro comportamiento que también hacéis muchos de vosotros es el autoaislamiento. ¿Qué significa esto? Que como en la calle os encontráis mal o uno de vuestros problemas es salir a la calle, el quedaros en casa al final os encontráis bien, es un comportamiento de evitación. ¿Por qué? Porque lo que os hace sentir mal está fuera. Entonces, os quedáis en casa para no afrontar salir fuera, ¿vale? Estos son algunas de las estrategias de afrontamiento centradas en la evitación que normalmente se desarrollan. Hay más, pero solo voy a decir estas. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento centradas en la resolución del problema? ¿O qué significa? Las estrategias de afrontamiento centradas en la resolución del problema se caracterizan por estrategias en las cuales intentáis reconceptualizar el problema, es decir, analizar cuál es y encontrar situaciones, o sea, encontrar soluciones para resolver ese problema. La primera o la más importante es para mí la aceptación. La aceptación parece fácil, pero no lo es, y es una de las más importantes. ¿Qué significa la aceptación? Significa reconocer que tenemos ese problema. No todo el mundo le es fácil reconocer que tiene un problema. Por ejemplo, con el tema del cáncer, hay personas que lo ocultan, no quieren decirlo. Con el tema de la depresión, que parece que las enfermedades mentales, pues, no gusta decirlas y entonces también tienden a ocultarse porque pensamos que nos van a juzgar o que van a pensar más de nosotros. Con los abortos, por ejemplo, pasa también a las personas, a las mujeres especialmente, que han sufrido un aborto les cuesta contarlo o aceptarlo en fin, con determinadas enfermedades, por ejemplo, de carácter sexual también, con problemas de carácter sexual también suele pasar, que no se suele aceptar, ¿no? ¿Cómo se aceptan? Lo primero es contándolo, ¿no? Informando de qué es esa enfermedad, diciendo, vale, tengo esta enfermedad y expresándolo de manera normal, de manera como expresamos que tenemos diabetes o que tenemos dolor de cabeza. No hace falta publicarlo en prensa, pero aceptarlo significa que tú puedas decirlo de manera normalizada y no te sientas juzgado o no pienses que van a pensar mal de ti. ¿Por qué es tan importante la aceptación? Pues bien, la aceptación, aceptar que tenemos un determinado problema, implica que tengamos menos emociones negativas, implica que tengamos más emociones positivas, provoca una disminución de la ansiedad, es decir, la respuesta fisiológica es menor. Promueve que cuando tiene una emoción negativa no dure tanto en el tiempo. ¿Qué os pasa a muchos de vosotros? Que la tristeza se alarga mucho en el tiempo, los enfados se alargan mucho en el tiempo, entonces esto lo que hace es disminuir las emociones negativas en el tiempo. Es decir, yo me pongo triste, pero me pongo triste una hora o un día, no lo alargo una semana. Y supone un menor esfuerzo. ¿Por qué? Porque las otras técnicas o las otras estrategias que luego veremos, que no son adaptativas, suponen un mayor esfuerzo mental o cognitivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, reprimirla o suprimirla, ese problema, que tenemos ese problema, o ocultarlo, supone un mayor esfuerzo cognitivo, porque tenemos que estar controlándonos continuamente. No aceptar el problema te hace más propenso a rumiar, a darle vueltas a por qué me ha pasado a mí esto, y por qué lo tengo que sufrir yo, y qué he hecho yo para merecerme esto, por ejemplo, y perpetúa el problema, lo que hace es cronificarlo. Suprimir, además lo que hace es volvernos más propensos a suprimir las experiencias mentales o a intensificarlas, es decir, el no aceptarlas hace que la intentes suprimir, es decir, que pues esto a mí no me pasa, pero sin embargo el problema lo sigues teniendo, ¿no? Yo no estoy enfermo, yo no estoy triste, por ejemplo, yo no estoy enfadado, ¿no? Sin embargo el problema lo sigues teniendo.
Y no aceptar el problema también conlleva que experimentes reacciones emocionales negativas, como por ejemplo sentirte culpable de por qué me ha tenido que pasar a mí esto, qué he hecho yo mal para que me pase esto, o pensamientos de ese tipo, ¿no? Que al final lo que hace es sentirnos que nos sintamos culpables. Otra estrategia de afrontamiento centrada en el problema, resolución de problemas. La resolución de problemas implica analizar cuál es mi problema. Imaginaos, me han despedido del trabajo, vale, analizo la situación, cuánto dinero tengo, qué trabajo, dónde puedo buscar trabajo, tengo que moverme, no puedo moverme, necesito formarme en algo, no necesito formarme, puedo pedir ayuda, no puedo pedir ayuda, implica planificar una serie de acciones. Venga, ¿qué tengo que hacer? Echar currículum, primero hacer un currículum, echarlo o mandarlo a tales empresas, por ejemplo, y aumentar nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos que hacer un curso, por ejemplo, y antes no lo habíamos contemplado. Y otra estrategia centrada en la resolución del problema es el apoyo social. El apoyo social se refiere a buscar ayuda de alguien, es decir, tengo problema económico, necesito ayuda, puedo buscar ayuda de alguien. Me han despedido del trabajo, pues busco ayuda para que me enseñen a hacer el currículum, por ejemplo, o algún contacto que tenga de empresa. Es decir, el apoyo social es súper importante, ¿no? Y es muy importante saber o aprender a pedir ayuda, porque nos pueden ayudar o podemos necesitar ayuda. Lo mismo que para mover un mueble, pues que puede ser un problema. Mi problema es que no puedo cambiar el armario de sitio. Pues pido ayuda. Pues lo mismo para problemas personales, ¿no? También podemos pedir ayuda para llorar o para hablar o para un problema determinado. Y la última estrategia centrada en la resolución del problema sería la reevaluación del problema. ¿Qué significa la reevaluación del problema? Significa reinterpretar la situación o el problema de forma positiva. Es decir, en lugar de un problema, que convertirlo en una oportunidad. Es decir, por ejemplo, me despiden del trabajo, ¿vale? Pues es un problema, estoy en el paro, no voy a tener ingresos, pero es una oportunidad para encontrar un trabajo mejor porque en ese no estaba bien. Es una oportunidad para reinventarme e intentar dedicarme a otra cosa a la que me dedicaba antes, por ejemplo. O sea, todos los problemas se pueden dar la vuelta y buscar la forma positiva de entenderlos. Estas son algunas de las estrategias de afrontamiento centrado en la resolución del problema. Eh, ¿Cuál es la segunda, el tercer tipo de estrategia de afrontamiento? El afrontamiento centrado en la emoción. ¿Qué significa el afrontamiento? ¿Qué es el afrontamiento centrado en la emoción? Pues son determinadas estrategias o habilidades que están dirigidas a minimizar la angustia que nos provoca la situación o el problema que tenemos. Es decir, cuando el problema tiene solución, ¿vale? Nos focalizamos en resolver el problema. Si el problema no tiene solución, ¿qué vamos a minimizar? La angustia que nos provoca ese problema, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que desarrollar estrategias para regular las emociones. Voy a empezar como antes por las desadaptativas, ¿vale? Estrategia de afrontamiento centrada en la emoción desadaptativa. Tenemos la represión emocional. La represión emocional es lo que me habéis comentado mucho en muchas ocasiones. No quiero llorar más, estoy cansada de llorar, intento no llorar. Cuando intentéis no llorar, lo que vais a provocar es que lloréis más y que seáis siempre más sensibles a cualquier situación negativa. Es decir, os pongáis tristes antes, ¿vale? Entonces, lo contrario de la represión emocional sería la expresión emocional, es decir, llorar. Llorar o decir que estás mal o contar a alguien que estás mal, ¿no? O que tiene un problema o que estás triste. Es decir, lo contrario de la represión emocional o la estrategia adaptativa sería la expresión emocional, ¿vale? Entonces, lo digo siempre,
que lloréis, que no dé vergüenza llorar, que no os escondáis para llorar, que si os da ganas de llorar en público, se llora en público. Perdona, que me he emocionado o que estoy súper triste y lloráis, que no pasa nada, que no pasa nada, que es que todo el mundo tenemos esa sensación y ese tipo de emocionalidad, que lo hacemos todos. Entonces, reprimirlo lo que hace es intensificarlo. La otra estrategia desadaptativa, la supresión emocional. Suprimir la emocionalidad significa, por ejemplo, intentar poner siempre esta cara ante el público para que no vean que estáis tristes. Es decir, que ante la gente intentar expresar siempre o parecer siempre que estáis súper bien, ¿vale? Esa es la supresión emocional. Con esta pasa exactamente igual que la represión emocional. Lo que hace es intensificar las emociones negativas y perpetuar o cronificar el malestar, ¿vale? Otra estrategia desadaptativa, la rumiación. El darle vuelta a los pensamientos, a las emociones negativas o al problema, sin tratar de resolverlo. Como ya he dicho, tenemos un problema, pues nos sentamos para resolverlo. No le damos vuelta y lo retroalimentamos, ¿no? Y qué mal estoy, y hay que ver lo que me ha dicho, y no me tenía que haber dicho eso, y yo le tenía que haber dicho, no, no, vale, esto ya ha pasado, no tiene solución. ¿Cómo voy a resolver a partir de ahora la situación? ¿Vale? El rumiar o preocuparse no sirve para nada si no le dais una solución al problema. Rumiar solo sirve para intensificar las causas, o sea, el malestar y las emociones negativas. Otra estrategia desadaptativa, la autofocalización en lo negativo. Esto lo vimos con los pensamientos. Sería la negación emocional, ¿vale? Yo no estoy enfadado, yo no estoy triste, yo no estoy mal, a mí no me pasa nada, por ejemplo. O yo no soy así, por ejemplo, las personas que tenéis fibromialgia y que ahora tenéis menos actividad o tenéis más dolor y por el dolor podéis hacer menos actividad, el yo no soy así o yo no era así es una forma de negarlo, ¿vale? Pues antes no, pero ahora sí eres así. Entonces, siendo ahora sí, vamos a adaptar mi actividad a cómo estoy ahora. Igual así dejo de estar mal, pero el yo no soy así lo que hace es incrementar vuestro malestar. La autofocalización en lo negativo, pues en lugar de... Esto lo hacéis, por ejemplo, cuando me rellenáis los cuestionarios de la actividad física. En lugar de centraros en lo bien que os ha sentado la actividad física o en cómo os ha sentado, volvéis a centraros en lo mal que estabais antes, ¿no? O lo mal que estáis estos días anteriores o habéis estado antes de hacer la actividad física, ¿vale? Entonces, se trata de conectar y ver cómo os sentís ahora. Y otra estrategia desadaptativa es la autoculpa, ¿no? Autoculparse. Es decir, yo me merezco esto, o esto me pasa porque todo lo hago mal, o es que soy súper torpe, o es que no hago nada bien. Por ejemplo, esa es una forma de autoculparse. ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento centradas en la emoción adaptativas? Las que nos sirven. La regulación emocional la hemos visto a lo largo de estos vídeos atrás, ¿no? La hemos estado viendo. Podemos actuar sobre las variables fisiológicas, por ejemplo, sobre la respiración y sobre la frecuencia cardíaca para regular las emociones. Podemos actuar sobre la postura, por ejemplo, podemos regular nuestra postura o los músculos de la cara sobre nuestra sonrisa para modificar la emoción, por ejemplo, o actuar sobre el pensamiento. ¿Cómo, por ejemplo, detenemos la rumiación? Pues hay una técnica en psicología que es muy efectiva que se llama detención del pensamiento. Y, por ejemplo, si estamos continuamente rumiando y queremos parar de rumiar, hay una fórmula muy efectiva que es solo decir basta, ¿vale? Basta en voz alta, como enérgicamente, y es como si te riñera tu madre, básicamente. Entonces, ese basta lo que hace es que pares y tienes que buscar otra actividad alternativa, ¿vale? Para dejar de rumiar, no quedarte y esperar a seguir rumiando, ¿vale? Esa sería una forma de regulación emocional. Otra estrategia adaptativa, la expresión emocional. Con expresión emocional me refiero a expresarla físicamente, es decir, si hay que llorar, se llora, si hay que enfadarse, se enfada uno, si hay que gritar, se grita,
Como cada uno, si hay que saltar, se salta, es decir, que como cada uno exprese las emociones o contándoselo a alguien, ¿vale? Llamando a alguien y contándole, estoy muy enfadado, estoy muy disgustado, me pasa esto, ¿vale? Pero sin entrar a rumiar, sin entrar a darle vueltas, simplemente contarle cómo estamos, ¿no? Eso sería también búsqueda de apoyo. El llamar a alguien se llama búsqueda de apoyo social, que es también súper efectivo, que es necesito simplemente apoyarme en alguien para contárselo. No hace falta que nos den soluciones, y simplemente con contarlo ya es efectivo. La aceptación. La aceptación la he dicho en la estrategia basada en el problema, pero también es súper efectiva e importante en la estrategia basada en la emoción. Aceptar que tenemos esa emoción. Por ejemplo, el miedo, que ahora, por ejemplo, con el COVID, con la pandemia, podemos tener miedo a salir, miedo a que mueran familiares cercanos, miedo a infectarnos nosotros y a que enfermemos. Aceptar que tenemos determinadas emociones, aceptar que podemos estar tristes por estar en casa o por no ver a los nietos, es decir, aceptar todas las emociones que tenemos, y pasa lo mismo que con la aceptación del problema. Minimiza las emociones negativas, la aceptación de las emociones. La reevaluación. Esta estrategia es muy, muy poderosa. La reevaluación de la situación o de la emoción. Es decir, cómo evaluamos la manifestación de nuestras emociones. Generalmente, todas las personas que tenéis ansiedad y depresión evaluáis muy negativamente vuestras sensaciones fisiológicas y corporales. Por eso cada vez os incrementa más la ansiedad. Yo lo vengo diciendo en todos los vídeos, que nuestra ansiedad no deja de ser una respuesta fisiológica normal ante una percepción de peligro que se puede regular, y están la mayoría en nuestra mente, es decir, que es nuestra forma de pensar lo que hace que esa ansiedad aumente. El evaluar estas sensaciones fisiológicas como normales y como señales que nos dan información sobre lo que estamos sintiendo hace que disminuyan las emociones negativas, hacen que aumenten las emociones positivas, hace que esta reacción fisiológica sea menor y no se nos acelere tanto el corazón, por ejemplo. Y además es menos difícil hacer esto que otras estrategias, que no voy a contar porque son muy complicadas y tendríamos que trabajarlas poco a poco. Entonces se trata de reinterpretar estas situaciones no como una amenaza y como algo muy negativo que estamos viendo y muy desagradable, sino como sensaciones fisiológicas normales, como cuando tenemos hambre, que nos duele la barriga, por ejemplo, o tenemos sed, son iguales y ahora sabemos regularlas. Sabemos que una crisis de ansiedad, si está muy avanzada, por ejemplo, como lo que se produce es una intoxicación de oxígeno, poniéndonos una bolsa y respirando dentro de una bolsa, podemos calmarnos. Mi idea es que no lleguéis a tener esa crisis de ansiedad tan potente y que en cuanto veáis que tenéis un poquito de ansiedad, empecéis a abordar los síntomas. Y ya sabemos que la técnica infalible es la respiración, ¿vale? Y luego todo esto, averiguar cuál es el problema que nos está causando ansiedad, intentar resolverlo o intentar minimizarlo, ¿vale? Esta es muy importante, el reevaluar estas sensaciones corporales. A ver, tomar distancia con respecto a los problemas a veces es súper importante, porque cuando estamos metidos en el problema no somos capaces de resolverlo. A mí hay un ejercicio que me gusta mucho, que lo voy a enseñar ahora, para que veamos qué es tomar distancia de un problema. Ahora no sabéis qué es. Yo tomo distancia, es decir, yo voy alejando un poco a poco. ¿A mí no sabéis decirme qué es? No. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? Conforme voy alejando, voy viendo algo más. Conforme voy alejando, ¿sabría decir qué es? ¿Y ahora? ¿Veis? Conforme voy alejando, voy viendo el problema o voy viendo el objeto de forma diferente, hasta que adivinamos qué es. ¿Vale?
Entonces, esto nos pasa con los problemas. Cuando estamos dentro del problema, cuando estamos con la emocionalidad súper intensa, lo que vemos es esto y así no aprendemos a buscar soluciones porque no sabemos lo que es. Muchas veces tenemos que enfriar nuestras emociones para entender qué es el problema y poder buscarle una solución. ¿Vale? Esto es muy importante. Muchas veces solo tenemos que actuar sobre nuestras emociones, calmarnos, sentarnos relajadamente y entonces buscarle solución al problema. ¿Vale? Otra estrategia de afrontamiento centrada en la emoción muy efectiva, la reducción de la tensión a través del deporte. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que las funciones lo que tienen es una función, las emociones lo que tienen es una función adaptativa para las personas. Para esa función lo que hace es movilizar un montón de recursos fisiológicos, entre ellos el nivel de activación, que acordáis que os conté la curva de U invertida. Este nivel de activación es energía que la empleamos para afrontar la amenaza o la situación que tengamos que afrontar. Por ejemplo, el miedo activa la reacción de huir para salir corriendo y si lo que hacemos es quedarnos en casa, ese nivel de energía que se nos ha generado para huir, para salir corriendo, lo seguimos manteniendo. Entonces hay que gastarlo o canalizarlo. Una forma de canalizarlo es hacer deporte, ¿vale? Por eso el deporte es tan importante para las personas que tenéis ansiedad y para las personas que tenéis depresión. Para la ansiedad, para gastar ese exceso de energía que genera el miedo, que es la emoción que hay detrás de la ansiedad, y cuando estamos deprimidos, cuando tenemos depresión, para activarnos, para incrementar un poquito el nivel de activación que nos mantiene apáticos, sin energía y sin ganas de hacer nada. Por eso para nosotros, insistimos, el deporte es tan importante. Y por último, la última estrategia de afrontamiento centrada en la emoción, y a mí me gusta mucho, es el sentido del humor. El humor lo que trata es de minimizar la importancia que le damos al problema y así minimizamos el impacto emocional. El sentido del humor es una nueva forma de ver el problema, tomando la distancia necesaria para buscar soluciones. Muchas veces estamos tan afectados que no somos capaces de centrarnos en el problema, ¿no? Entonces, el sentido del humor es una forma de alejarnos un poquito y conseguir encontrarle alguna solución, ¿no? O encontrar soluciones al problema que tenemos. Y además de eso, lo que hace es que nos nutre de energía, nos revitaliza y nos energiza, ¿no? Nos da energía positiva. Pero bueno, el sentido del humor es verdad que es un poquito difícil, no todo el mundo es capaz de hacerlo, pero sí que en muchas ocasiones va bien, ¿no? Nada, familia, esto es un poquito sobre estrategia de afrontamiento. Es un tema bastante complejo. No puedo profundizar mucho más porque hay muchas estrategias y casi que dependen del problema. Explicar todas las cosas así de manera general es un poquito complicado porque depende del problema. Una estrategia puede servir para una cosa y otra puede servir para otra. Una estrategia que es adaptativa puede convertirse en desadaptativa si se utiliza mal. Entonces, creo que estas son importantes, creo que las que he dicho son básicas y fundamentales, creo que la mayoría de vosotros no las hacéis, por lo poco que he hablado con vosotros, pues porque parece que las hacemos, pero muchos de nosotros no las hacemos, ¿vale? Me despido una semana más. A lo largo de esta semana os mandaré otro vídeo con algún consejito más o alguna estrategia más. Y nada, pues yo voy recibiendo noticias vuestras de que aquellos que estáis haciendo las cosas que digo estáis mejorando bastante o encontrar bastante beneficio y hay personas que le cuesta un poquito más. Yo siempre lo digo, la persona que lo entiende y lo lleva a cabo, que no es fácil, no digo que sea fácil, pero que lo lleva a cabo y lo entrena, mejora, porque es la única herramienta, son las herramientas que tenemos para mejorar. Eh, Hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle entrenamiento. Y nada, sonreírle a la vida y una semanita más, una semanita menos de confinamiento. Chao familia.